tú le vas a ese club porque eres clase obrera popular, porque eres pueblo bueno, ¿no? No le vas al otro equipo porque ese es de fifís. A mí, por ejemplo, me da mucha risa las Chivas, ¿no? Que es un equipo que utiliza los colores de la bandera de Francia porque se fundó por franceses y sin embargo es el único equipo que solo tiene jugadores mexicanos. Pero bueno, Inglaterra se va a convertir en ese momento en el imperio más grande del mundo, ¿no? Con más territorios. Me gusta mucho darle su lugar a Ecatepec en esta historia y de hecho probablemente el primer juego oficial, ¿no? O al menos el primer partido de fútbol documentado sucedió en San Cristóbal, en esa zona del Estado de México. Bienvenida al canal de Apuntes de Rabona y gracias por invitarme a este lugar. No, yo feliz. Certificado de autenticidad, me dijiste, ¿no? ¿Qué hace especial este lugar? Pues fíjate que sí, es pues de los pocos pubs auténticos británicos que hay en la Ciudad de México. The Dog House es pues fundado por un británico y es pues donde se reúne la comunidad, particularmente cuando hay un buen partido de fútbol, cuando juegan equipos icónicos del fútbol británico o cuando hay un partido, por ejemplo, del Mundial. Si quieren ver cómo se pone el ambiente inglés del fútbol, tienen que venir al Dog House. Bueno, eres la mejor persona posible para abordar el tema de hoy, que es el origen del fútbol, tanto en Inglaterra como en México. Eres investigadora, eres divulgadora, eres historiadora, eres comunicadora. Entonces, en ese sentido, creo que ambos, además me siento cómodo porque a ambos nos gusta mucho el contexto. Entonces, además del origen, vamos a abordar el contexto. Así es, sí. Y bueno, ya sabes que yo feliz siempre de hablar de la historia de la comunidad británica en México, que en el caso de la historia del fútbol, en nuestro país tiene todo que ver, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en terrenos pantanosos. Ya sabemos que en la dinastía Han había ahí ciertas semillas del fútbol, en Japón, en las culturas mediterráneas, pero nos vamos a centrar en la reglamentación, la profesionalización del fútbol que data por ahí de 1863, con el nacimiento de la Asociación de Fútbol, con la FA. ¿Qué tipo de país era Inglaterra en 1863? Bueno, creo que es un país que podemos ver sobre todo representado en la literatura. Si ustedes leen, por ejemplo, estos grandes autores del siglo XIX como Charles Dickens, creo que es la mejor manera de acercarnos a esa Inglaterra, ¿no? Es un imperio que está pues probablemente en su momento de mayor auge, ¿no? Es la mera época de este ímpetu imperialista, colonialista, ¿no? Que desde luego ya venía arrastrándose desde el siglo XVI, cuando comienza la conquista de América, pero bueno, Inglaterra se va a convertir en ese momento en el imperio más grande del mundo, ¿no? Con más territorios. Es el momento además de la reina Victoria, entonces bueno, la era victoriana va a tener también como pues toda una carga también de esta cuestión del imperio, ¿no? Va a haber un orgullo por el imperio, va a haber una gran riqueza en ese sentido, pero desde luego en los sectores más privilegiados, ¿no? Es el ombligo, digamos, de la época victoriana precisamente, y podemos hablar de una consumación exitosa de esta etapa industrial, esta revolución industrial, ¿no? Creo que es muy importante hablar de eso. Eso también es muy importante, que también te explica por qué Inglaterra se convierte en una potencia tan importante, ¿no? ¿Por qué puede colonizar tantos territorios cuando piensas que es una islita, ¿no? Si lo comparas territorialmente con otros lugares de Europa, pues es realmente un espacio bastante reducido, bastante pequeño, y sin embargo logran construir pues este reino tan amplio que ocupa territorios pues en África, en América, en pues muchísimos lugares, Oceanía, desde luego, el Pacífico. Entonces, la revolución industrial va a ser fundamental en ese proceso. Y hay que pensar también en lo que está sucediendo en Inglaterra en ese sentido en cuanto a las desigualdades, ¿no? La revolución industrial, como te decía, va a crear gran riqueza, una industria pues pujante, pero pues que realmente va a generar riqueza solo para un sector muy limitado. Va a haber también una clase obrera muy grande, en condiciones, la mayoría de las veces, de mucha marginación. Por eso les hacía referencia a Dickens. Además que sé que a ti te gusta la literatura, pues piensen en Oliver Twist, ¿no? Piensen en todas estas historias. Eso es lo que Dickens nos muestra, ¿no? Ese lado, digamos, más oscuro de las calles de Londres. Si uno va y se para hoy en las calles que describe Dickens, sería imposible imaginarlas, ¿no? Porque hay condiciones de hacinamiento, de muy poca higiene,
epidemias de cólera, ¿no? Y eso es lo que viven las clases populares y las clases obreras, pero también se están fortaleciendo. Es un momento en el que surgen también movimientos pues vinculados a las luchas sindicales, a las luchas obreras, a la búsqueda de más derechos para esa clase trabajadora. Entonces vamos a ver que muchas de estas dinámicas y tensiones entre las élites y estos grupos obreros también se van a jugar en las canchas, ¿no? Justo eso, para allá quería ir. Ya hablábamos que hay muchos precedentes sobre el fútbol. Para no ir muy lejos, los británicos tenían el fútbol medieval, pero bueno, nos vamos a centrar en la profesionalización del fútbol. 1863 nacen los muros de Cambridge, que no es una sorpresa, ¿no? Esta parte del ocio como pasatiempo de élites, pero después se lo apropia la clase obrera. Aquí otra vez podemos ver este contraste de luchas sociales, ¿no? Sí, fíjate que eso es bien interesante sobre el surgimiento del fútbol y creo que son dinámicas que al menos en el Reino Unido siguen muy presentes al día de hoy, ¿no? Hay equipos que son de las clases obreras y hay equipos que son de las élites y se sigue conservando un poco esa rivalidad en los juegos que se juegan todavía hoy entre los clubes británicos. Pero efectivamente va a ser algo que nace en las escuelas de élite, efectivamente en Cambridge, muy vinculado también a otra escuela que es muy importante en la historia británica, que es Eton, una de estas escuelas también de élite. Nada más para que se den una idea, la mayoría de los primeros ministros del Reino Unido estudiaron en Eton. Entonces, bueno, es una escuela también con todo ese capital económico, capital político, capital social, y son unos jóvenes que habían estudiado en Eton, que eran en ese momento alumnos de Cambridge, que empiezan a formar un primer club, ¿no? Ahora, lo que es importante entender es que tampoco, por ser estos grupos de élite, eran realmente, digamos, como los clubes de deporte más populares. La verdad es que esos primeros esfuerzos en las escuelas, que bueno, para nosotros son privadas, pero en el inglés británico les llaman públicas, que a veces es un poco difícil de entender, pero estas escuelas que son internados, ¿no? Como el caso, como te decía, Eton, escuelas reservadas para el élite, o internados a las afueras de las ciudades también para niños de las élites, es donde empiezan a surgir. En Cambridge efectivamente se hacen los primeros esfuerzos por reglamentarlo, por hacer un club, pero en realidad el cricket va a seguir siendo el rey de los deportes en la mayoría del Reino Unido, ¿no? El fútbol va a seguir un poco en los márgenes a pesar de estos esfuerzos por tratar de reglamentarlos. Y ya desde ese primer momento se ven estas tensiones de clase. Hay mucha gente que piensa que incluso el tema de instituir reglas era una manera de intelectualizar el fútbol y de alejarlo de esa clase obrera, o sea, decirlo, de mantenerlo en las élites. ¿Estás de acuerdo con esa sentencia? Yo creo que probablemente sí se trataba un poco de hacer una distinción, porque a ver cómo estos jóvenes que estaban siendo formados para ser los líderes del reino, ¿no? De este gran imperio que ocupa la mitad del mundo, van a estar jugando y ensuciándose las manos igual que el pópulo, ¿no? Yo creo que sí hay una intención de hacer esa distinción. Pero lo que mencionaste hace un momento creo que también es fundamental y a veces creo que no reparamos lo suficiente en ello, y es como el ocio era un tema de élite, ¿no? Claro. Creo que también eso es importante. Efectivamente es lo que nos explica que sea en estas escuelas y en esos grupos sociales que se empieza a pensar en que el fútbol tiene que tener reglas claras, tiene que tener clubes. De entrada, quienes pueden estar en un club, pues gente que tiene tiempo que gastar, ¿no? Que perder. Entonces, creo que eso también es muy importante, porque el siglo XIX es realmente cuando se crea el concepto del ocio, ¿no? En sí mismo, ¿no? Ahora, ya lo decía, estamos hablando de una época de bonanza del imperio, pero ¿es legítimo hablar del fútbol como una arma imperialista? Híjole, ¿qué pregunta me haces? Yo creo que, en el contexto del colonialismo, del imperialismo, toda manifestación cultural tiene ese potencial. O sea, el hecho de que hoy se juegue cricket en Pakistán y en la India, y que sea el deporte más popular en esos países, no lo explica sin el colonialismo, ¿no? O sea, creo que definitivamente es una manera de arraigar una cultura que es muy ajena en un pueblo colonizado. Y creo que sobre todo hay que entenderlo en este concepto que se utiliza mucho, sobre todo en la diplomacia, del poder suave, ¿no? Creo que es una estrategia en ese sentido. Y hablando ya un poco más, yéndonos, trazando esta correa hacia México, podemos hablar de dos migraciones mineras masivas muy interesantes. Sí, fíjate que ese es un momento muy interesante en la historia de México, pero también en la historia compartida entre México y el Reino Unido.
Y es, bueno, en 1824 México recibe a los primeros mineros de Cornwallis, que es una zona al sur de Inglaterra, muy enfocada en la minería. Y efectivamente esto tiene que ver con todo el contexto político, pero también económico que hay en México, ¿no? O sea, hay que entender que, como bien sabemos, la independencia se consuma en 1821, ¿no? Y de inmediato México va a empezar a poner en marcha una estrategia diplomática para lograr el reconocimiento de su soberanía, sobre todo frente a otras potencias europeas. El hecho de que haya sido Inglaterra, digamos, el que viene luego inmediatamente después de Colombia, tiene que ver por un lado con que, bueno, los británicos no dan paso sin guarache, ¿no? Por decirlo en mexicano, y ellos claramente saben que en México hay grandes recursos y riquezas que explotar y saben que ellos tienen los medios para hacerlo. Y México está quebrado. O sea, eso es algo que a veces no nos cuentan en esta historia, ¿no? Nos cuentan la independencia como un tema superheroico, maravilloso, ¿no? Estos grandes padres de la patria logran esto, pero no nos dicen que pues, fue una guerra que costó muchísimo dinero. Y entonces el Reino Unido, además de la independencia, ofrece un préstamo que ya finalmente se concreta con Guadalupe Victoria. Entonces la respuesta de México es, ok, pues ya nos dieron el préstamo, ahora vengan, ¿no? Les damos chance de venir a explotar nuestros recursos, y es así como empieza esta primera migración que efectivamente dices bien, llega a la región de Hidalgo, a Real del Monte, pero también a Huasca, al Chico, ¿no? A toda esa zona minera en las cercanías de Pachuca, ¿no? Es una fecha importante, ya soltabas algunas fechas, 1824 puntualmente, que hay una placa incluso en la que se habla como el primer partido oficial, pero me parece una fecha simbólica por diferentes motivos. Es prácticamente la frontera entre el primer imperio y la primera república federal, ¿no? Para México. Es una fecha crucial, sí, en ese sentido. Sí, claro, estamos saliendo del brevísimo imperio de Iturbide, entrando ya propiamente a ser una república. Y creo que también es muy significativo en muchos otros aspectos, porque creo que es esta transición entre ser el imperio, ser una república, ¿no? Hacia dónde vamos. Creo que es un momento en el que México y los mexicanos se están preguntando qué quieren ser, ¿no? Y siguiendo el hilo con este histórico año de 1824, esta placa que subsiste incluso en Real del Monte. Sí. Y hay un eslogan incluso muy romántico, ¿no? El fútbol se creó en un lugar cerca del cielo, que tiene que ver con Real del Monte. Es prácticamente un lugar a 3,000 metros de altitud, ¿no? Brumoso, que tiene condimentos para que los ingleses se apropiaran de él, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso, recordé en 2019 una fundación británica llamada Amistad Británico-Mexicana construyó una cancha de fútbol en una secundaria allá en Real del Monte, en la secundaria Magazzi. Y el presidente municipal, en la inauguración, nos decía que ellos se sienten muy orgullosos de este legado británico, pero decía que los ingleses no solo les llevaron el fútbol, sino también el clima, ¿no? Entonces es como muy bonito porque efectivamente es este pequeño pueblo en México donde pareciera que estás en Inglaterra, ¿no? Porque se juega fútbol, se comen pastes, que es esta comida muy tradicional de Cornwallis. El nombre paste viene de ahí, es el Cornish pasty. Que son estas empanadas, que bueno, creo que esto ya la gente lo sabe, pero tienen este borde porque de ahí lo tomaban los mineros para comérselo y no ensuciar, digamos, la empanada mientras trabajaban, ¿no? Entonces, además de todo esto, de este legado, digamos, cultural, deportivo, gastronómico, pues incluso el clima parece reflejar el ambiente británico, ¿no? Hacia finales del siglo XIX ya podemos hablar de un legado futbolístico ya genuino, consciente, ¿no crees? Del 24 a la década de los 80, sí vamos a ver a algunos británicos venir al país, pero no como decías, en estas grandes migraciones. La segunda gran migración va a ser en el Porfiriato, también por un interés de Porfirio Díaz económico y político, que es un poco similar al primer momento de relaciones, ¿no? Porfirio Díaz va a ser siempre muy dudoso de las intenciones de Estados Unidos. Su famosa frase de México tan lejos de Dios, claro, y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y ese es un sentimiento en México en general en el siglo XIX que lo explica la invasión del 47, ¿no? Siempre va a haber esta idea de que los gringos tienen una agenda. Y bueno, la historia creo que lo ha demostrado, al menos en nuestra región, ¿no?
Entonces, Porfirio Díaz lo que busca es tener mucha más vinculación política, pero sobre todo económica con Europa. Entonces, hay inversión francesa, hay inversión alemana y hay desde luego inversión británica. Y esa inversión británica del porfiriato va a ser fundamental, sobre todo para el proceso de modernización del país que está impulsando Porfirio Díaz. Entonces los británicos siguen con las minas, como a inicios del siglo XIX, pero también construyen ferrocarriles, construyen el drenaje, que es algo de lo que creo que vamos también a platicar, construyen puertos, ¿no? Realmente va a haber un gran impacto de la comunidad británica que está llegando a México en alinearse a lo que buscaba Porfirio Díaz de modernización. Entre ellos también, ahorita estamos sentados en la colonia Roma, la colonia Roma fue fraccionada por británicos, como también la colonia Portales, la colonia Peralvillo, la Narvarte, muchísimas zonas de la ciudad fueron fraccionadas y modernizadas por británicos. Y hablando de los ingleses, siempre es ineludible hablar de los escoceses. Yo tengo mucha curiosidad. Este antagonismo incluso se llevó a tierras mexicanas, ¿no? Sí. Hay que entender que Inglaterra dominó a esos otros países que forman parte hoy del Reino Unido y que están en la misma isla, ¿no? Inglaterra pues fue colonizador en ese sentido, ¿no? También de su propia isla. Entonces, Escocia, Irlanda, Gales van a sentirse siempre como subyugados por los ingleses. En el discurso y en la narrativa oficial, obviamente nos plantean al Reino como al Reino Unido, como pues esta gran alianza y hermandad entre estos países. Pero sí hay muchos sectores de la sociedad, en todos ellos, que no están tan convencidos de ser parte de ese reino o de rendirle, digamos, cuentas a Inglaterra. Es decir, ¿por qué el Parlamento está en Londres? ¿Y por qué desde Londres se toman decisiones sobre qué va a pasar en un municipio de Gales o de Irlanda del Norte, ¿no? Esos son el tipo de cuestionamientos que se llevan a cabo constantemente y que siguen hoy, ¿no? La independencia de Escocia ha estado sobre la mesa cuántas veces en los últimos años. El conflicto irlandés, ¿no? El hecho de que haya dos Irlandas tiene que ver también con estas tensiones. La lucha de los galeses por conservar su lengua, y el reconocimiento a su lengua es parte de estos conflictos, ¿no? Entonces eso va a ser una tensión constante y frecuente a lo largo, obviamente con altibajos, ¿no? Pero a lo largo de toda la historia del Reino Unido. Y en el caso de México es bien interesante, como bien dices, que en el fútbol y en la historia del fútbol mexicano se ve esta rivalidad y la vemos en la rivalidad Orizaba-Pachuca, ¿no? Claro. Pachuca dice que es el primer club de fútbol, Orizaba dice lo mismo. Y bueno, Orizaba es un club fundado por escoceses, por Duncan McComish, y el Pachuca fundado por estos mineros que llegaron a la zona de Real del Monte. Lo interesante es que en ambos casos son equipos que se fundan por obreros, porque ya lo mencionábamos, ¿no? En Inglaterra la fundación oficial de estos clubes surge a partir de las élites, pero en el caso mexicano, los que jugaban fútbol en el Pachuca, aunque los dueños del club fueran los dueños de las minas, los jugadores eran los obreros. Y lo mismo en Orizaba, digamos, los dueños de la fábrica Santa Gertrudis, que era una fábrica de hilados y de yute, hacen el primer equipo, Fibras de Yute, el primer equipo de Orizaba, pero los jugadores eran los obreros de la fábrica, que era una dinámica, por cierto, muy frecuente también en el Reino Unido, sobre todo en la zona de Yorkshire, que es una zona donde se hacen muchos textiles, es una zona de lana, de fábricas de algodón. Ahí también van a suceder estas cosas. Sí, y todavía hoy, o sea, tú le preguntas a un veracruzano y te va a decir que el primer equipo fue el Orizaba, y tú le preguntas a un hidalguense y te va a decir que el Pachuca, ¿no? En realidad, a ver, aquí es importante decir que efectivamente como acta constitutiva del Fútbol Club Pachuca, sí es primero la de ellos que la del Orizaba. Ahora, el que hayan firmado su acta constitutiva antes no significa que hayan jugado fútbol primero. Tienes una historia interesante porque nos quedamos en la superficie con estas dos historias, pero tú me hablaste de Catepec, que Catepec no forma parte de este mapa cultural del fútbol, pero tienes una historia muy interesante. Sí, fíjate que me gusta mucho darle su lugar a Catepec en esta historia porque creo que es el gran olvidado, ¿no? El municipio olvidado en la historia del fútbol mexicano, pero además, bueno, porque creo que es hacerle justicia a una zona del
del área metropolitana que tiene una mala fama, ¿no? Pero que tiene un papel importante en nuestra historia, sobre todo en el caso del fútbol. Y es que en San Cristóbal, principalmente, se estuvieron llevando a cabo juegos de fútbol que están perfectamente documentados y de hecho probablemente el primer juego oficial, ¿no? O al menos el primer partido de fútbol documentado sucedió en San Cristóbal, en esa zona del Estado de México. Esto fue el 1 de noviembre de 1891, pero como te decía, ya sabemos que había clubes buscando jugadores en 1880, pero oficialmente ese es el primer partido del que se tiene registro, sobre todo en la prensa, ¿no? Y es muy sintomático que haya sido en esa zona, porque ahí se estaban llevando a cabo las obras del drenaje, del gran canal de desagüe de la Ciudad de México, que fue una de las obras de infraestructura más importantes del Porfiriato y bueno, de la historia de México. Se estaban llevando a cabo ahí y por eso había ingleses ahí. Esa obra de drenaje la hace un señor fundamental para la historia también diplomática y cultural entre México y el Reino Unido, que es Whitman Pearson. Whitman Pearson tenía una empresa que se llamaba Pearson & Sons, fundada por su abuelo, que tenía mucha experiencia haciendo obras de infraestructura en Inglaterra, sobre todo en la zona de Manchester. Y pues Porfirio Díaz lo invita a hacer las obras de drenaje. Pearson va a ser, entre otras cosas, el fundador de la compañía Petróleo El Águila, que pues va a ser digamos, detonante de la expropiación petrolera, ¿no? Entonces no es poca cosa, como te digo, en la historia del país este personaje. Pearson también hace el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Ahí es en las obras del ferrocarril que encuentra los yacimientos petroleros. Hace la remodelación del puerto de Veracruz. Va a ser pues, un personaje que logra gran fortuna y riqueza en México, a tal grado que cuando se le da el título nobiliario de Lord Cowdray, él en su escudo pone un peón mexicano y su familia conserva ese escudo. Y durante un tiempo llegó a ser miembro del Parlamento británico y le decían de chiste a sus compañeros el miembro por México, porque sentían que él representaba más los intereses de México en Inglaterra que los de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, Pearson va a tener este papel importantísimo para el desarrollo y la modernización del país. Y entonces sus trabajadores, que muchos de ellos vienen con él de Inglaterra, forman dos equipos en la zona de las obras de drenaje, que van a ser los San Cristóbal Swifts y los Pearson Wanderers, ¿no? Haciendo alusión a el nombre de la empresa y el lugar donde están trabajando. Y entonces ellos aparentemente juegan el primer partido del que tenemos registro. Te lo pregunto como observadora curiosa sobre todo, ¿cómo crees que se dio ese legado, esa correa de transmisión entre ingleses y mexicanos? Es decir, un deporte tan inglés con valores tan asociados a lo que era Inglaterra en ese tiempo, ¿cómo lo adoptó México? ¿Cómo se reflejó en ese espejo el pueblo mexicano? Ay, fíjate que creo que eso es muy, muy complejo. Yo creo que fue un proceso lento, en realidad. O sea, si te pones a pensar, creo que estamos hablando de que se empieza a jugar ya de una manera más formal el fútbol a México, a que ya se comienza a generar un interés por el público mexicano en general, por el fútbol, pues estamos hablando de varias décadas, ¿no? Incluso si te pones a pensar en los años 20, 30, 40, se jugaba más béisbol, se iba a los toros, ¿no? Incluso el americano llegó a tener muchísima más importancia en la sociedad mexicana que el fútbol, ¿no? Tú lo sabrás mejor, pero yo siento que el fútbol en México realmente cobra mucha más importancia a partir de los años 60, 70. Antes de eso, por la relación y el contacto con Estados Unidos, de entrada a la vecindad, pero pensemos en los movimientos ya desde los años 20 de migración que vamos a ver hacia Estados Unidos, ¿no? Los braceros, por ejemplo. Luego en la Segunda Guerra Mundial va a haber una migración muy importante de obreros mexicanos porque Estados Unidos lo necesita, ¿no? Estados Unidos tiene a todos sus hombres en la guerra. ¿Quién va a maquilar? ¿Quién va a producir? Empiezan a irse muchos obreros mexicanos allá y cuando regresan con el base y con el americano, ¿no? Eso es lo que se empieza a jugar acá. Entonces realmente creo que es un proceso que tomó mucho tiempo que se
se incorporara más a la sociedad mexicana. Y creo que en ese proceso hay que pensar en otra importante migración que va a ser la de los españoles. Claro. Creo que sin los clubes españoles que empiezan a formarse en México en el siglo XX, realmente no explicarías lo que es el fútbol hoy en el país. Que este fútbol actual se mira mucho más en ese espejo de los clubes españoles Exacto. que en el primero de los ingleses, ¿no? Exacto. Sí, no, yo sin duda, sobre todo creo que en la Ciudad de México, ¿no? En Asturias, todo esto, creo que definitivamente tuvo un mayor impacto en la diseminación del fútbol, en la popularidad del fútbol, que el de los británicos. Porque te digo la verdad, digo, y es mi parentela, por decirlo de alguna manera, ¿no? No estoy hablando desde la xenofobia, desde luego. O sea, los británicos son muy herméticos de pronto, son muy gremiarios, se juntan entre ellos. Por eso te explicaba del juego, ¿no? También hay que entender que hay un tema de lenguaje. Los españoles hablan nuestra misma lengua, entonces creo que sí hay un tema ahí donde los británicos se han mantenido un poco como en su propia burbuja. Entonces no ha habido quizá o no hubo durante mucho tiempo esa asimilación. Y ve que hemos hecho un recorrido histórico muy interesante, muy completo, cultural, contextual, pero a mí, por lo menos, lo que más me interesa es cómo el fútbol se erige como un termómetro social realmente. Bueno, Sí. y con Inglaterra está el ejemplo perfecto. ¿Tú crees que México hoy se define a sí mismo, o se puede definir a sí mismo a partir del fútbol? Fíjate que esto es algo que de pronto sí me pregunto, porque creo que en el fútbol británico, sobre todo esto que hablábamos de las dinámicas de desigualdad social, ¿no? Ese tipo de temas estuvieron presentes desde el inicio y están presentes hoy. El fútbol americano, el fútbol británico todavía tiene estos equipos o clubes que tú le vas a ese club porque eres clase obrera popular, porque eres pueblo bueno, ¿no? No le vas al otro equipo porque ese es de fifís. Siento que de pronto en México eso se diluye, ¿no? Incluso podrías pensar en equipos que tienen más ese arraigo popular como el Cruz Azul, ¿no? Que viene, ¿no? de ese contexto obrero. Pues hay mucha gente también de las élites que le va al Cruz Azul, ¿no? Claro. Yo creo que son los idealistas. Pero bueno. Está interesante esto, porque yo también siempre he pensado que los clubes mexicanos no tienen identidad en ese sentido, o que es muy ambigua. Cruz Azul es el ejemplo perfecto. Debería ser un club vinculado con la clase obrera. Yo creo que mucha gente le va sin tener esa conciencia obrera. Pero ¿tú a qué atribuyes esa falta de identidad en el fútbol mexicano en términos de arraigo? ¿A qué lo podrías atribuir en ese sentido, como observadora? Creo que finalmente el fútbol mexicano habla de la cultura híbrida que es la mexicana. Y creo que en eso, bueno, es un poco como hablar del mestizaje, ¿no? Que yo sé que, digo, los historiadores de pronto somos un poco críticos de ese concepto, pero pues al final todos somos mestizos, ¿no? Ese es un poco el discurso. Y creo que en el fútbol también se aprecia eso. A mí, por ejemplo, me da mucha risa las Chivas, ¿no? Que es un equipo que utiliza los colores de la bandera de Francia porque se fundó por franceses y sin embargo es el único equipo que solo tiene jugadores mexicanos. Claro. Entonces resulta que es el más patriota, pero juegan con la bandera de otro país puesta en la camiseta, ¿no? Claro. Entonces hay como esas contradicciones muy chistosas, pero porque creo que habla de esos procesos de hibridación de nuestra cultura, de sincretismo, que tiene que ver con ese primer momento de mestizaje de la llegada de los españoles con los pueblos indígenas de este territorio y después todas las subsecuentes migraciones que se fueron dando. O sea, pues definir qué es lo mexicano es bien complejo por eso. Beca Duncan, muchas gracias. Ya No, la radicalizamos al fútbol, cosa que me gusta mucho. Ya me estás empezando a jalar ahí hacia el fútbol. Hacia el fútbol. Te agradezco un montón, Beca Duncan. Muchas gracias por estar en Muchas gracias a ti.